Pues muchas gracias, Manolo, por ese comentario que, bueno, siempre nos viene bien ahora que ya se acerca el verano. Y hoy estamos hablando en Nuevos Comienzos del estrés y para ello tenemos con nosotros al psicólogo clínico, nuestro querido amigo Josep Araguas. Buenos días, Josep. No, parece que tenemos algún problema. Josep, buenos días. Bueno, vamos a ver si tenemos un pequeño problema técnico y la idea es que hoy vamos a hablar con este especialista sobre el estrés, porque queremos hoy descubrir, ¿no? Descubrir las claves, descubrir, identificar primeramente si en nuestra vida estamos padeciendo de estrés, porque hay solución, hay respuesta. Podemos hacer pequeños ajustes, pequeños cambios que sin duda van a marcar la diferencia en la vida. Y es que solo tenemos una y hay que vivirla. Y la vida es cada día. Y muchas veces, como hablábamos antes, el estrés nos roba la capacidad de vivir el presente. No disfrutamos del presente, no disfrutamos de las pequeñas cosas de cada día, muchas veces por estar pensando en lo que tenemos que hacer el día siguiente. Y bueno, claro que hay que... Porque, Marcela, yo creo que una de las cosas que nos produce estrés es el desorden. Yo veo que las personas desordenadas sufren más estrés. Claro, porque hay desorden fuera y hay desorden dentro de tu cabeza y estás aquí, estás allá y no estás en ningún lado. Uh-huh. Ni en un lado ni en el otro. Claro, y entonces pues tú tienes, por ejemplo, no has preparado tal o se te acababa el plazo para presentar unos papeles y hay que ser organizado. Hoy en día, con la cantidad de medios que tenemos, los teléfonos que tenemos, agenda, las tablets, las alarmas que nos podemos poner, tenemos que ser organizados, porque es que yo sí que he experimentado que cuando me desorganizo un poquito, el nivel de estrés me aumenta. Claro. Entonces, pues, yo creo que son pequeños trucos, pequeños tics que nos pueden ayudar a que nuestra vida sea, pues, más, como dicen los niños, más mejor, ¿no? Entonces, el estrés yo creo que muchas veces forma parte de nuestra vida diaria. Muchas veces creo que estropea las familias. Creo que muchas veces la relación entre los miembros de una misma familia se puede ver deteriorada o afectada por el estrés. Hoy en día, pues los papás que trabajamos, ¿verdad?, fuera de casa, muchas veces el tiempo que llegamos a casa, pues se nos ve afectado el carácter, quizá pues porque trabajamos muchas horas fuera de casa. Y es verdad que hemos de aprender el tiempo que estemos en casa, pues disfrutar, aprovechar. Y es que no podemos dejar que el estrés nos robe la paz, nos robe pues esos momentos que muchas veces aún en el trabajo, aún en la familia, con los amigos. Entonces, pues, Marcela, ¿tú has experimentado estrés en tu vida? Yo creo que sí, en algunas ocasiones me he visto en ciertas situaciones que me han producido estrés, que me han producido estar intranquila, y algunos de los síntomas que hemos nombrado aquí sí que los he padecido. El pelo también se nos cae, ¿no?, por estrés. Sí, se nos cae, y a montones. Y es los que dolores de estómago. Mira que es difícil porque no encuentran como la, por así decirlo, la medicina o lo de la caída del pelo. Muchas personas luchan con ello. Y a veces pues nos enfocamos en la parte física, pero lo que hay que tratar de cambiar quizá es nuestro estilo de vida, ¿no? Yo sí creo que el estrés produce muchas enfermedades psicosomáticas y ¿sabes que España es uno de los países de Europa donde la gente más se medica, más fármacos toma? Vaya, eso no lo tenía muy claro. Y creo que después de Portugal, fíjate, y entonces, pues claro, el problema es que las pastillas que nos pueden ayudar en un determinado momento, los calmantes, los tranquilizantes, lo que se llaman los antidepresivos, pastillas que te ayudan a dormir, pues sí, te pueden ayudar en un determinado momento, pero el problema es que no van a la raíz del problema. Y luego se convierten en un problema porque te vuelves farmacodependiente. Exactamente. Crees que no puedes dormir si te tomas la pastillita, que te vas a poner nervioso si no te tomas esa pastilla y entonces te vuelves, lo que tú has dicho, dependiente. Farmacodependiente. Y no solamente eso, sino que también luego el cuerpo va creando como unos, ¿cómo se llaman?
O sea, que ya no te sirve la misma dosis y entonces te va a exigir cada vez más, como unos anticuerpos, ¿no? O algo así. Y entonces ya la dosis que usabas, la pequeña dosis que usabas al principio, ya no. Y luego tienes que pedir más para que te pueda hacer efecto. Uh-huh. Entonces cada vez se va volviendo más grave el problema. Efectivamente, pero es que la verdad que en España tengo que decir que en general los médicos son muy dados a recetar. Quizá pues por cómo está, porque esto es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Quizá pues por cómo está el sistema de hoy en día de la seguridad social. Debido a la crisis nos hemos visto afectados todos los sectores de la sociedad, y entonces pues muchas veces pues los médicos van con ese poco tiempo para poder atender a un paciente, poder escuchar, lo que creo que es muy importante para poder pues dar el diagnóstico correcto. Y ver realmente, bueno, qué le pasa a este paciente. Y muchas veces lo más rápido, pues porque van con exceso de pacientes en sus horarios, pues enseguida una pastilla. Que usted se siente, pastilla. Y estoy impresionada de lo rápido que recetan en la sociedad hoy en día fármacos. Pero impresionante, con una facilidad increíble. Ajá, bueno, y lo que tú dices, que las enfermedades no son físicas, sino que muchas veces son enfermedades mentales. O sea, que si no trabajas tu mente, pues entonces si tú empiezas a pensar que estás enferma, realmente te enfermas. Bueno, esto pasa con los hipocondríacos, Marcela. O sea, los hipocondríacos les duele un poquito la cabeza y oyen en la televisión una noticia sobre los tumores y de repente se convencen que tienen un tumor en la cabeza. Exactamente. Entonces, impresionante. También tienes que cuidar lo que piensas, porque sí, de lo contrario... Un día han dormido mal y ya dicen que padecen insomnio. Una semana que han hecho poco ejercicio, les duele un poco las piernas y ya dicen que tienen varices y que tienen problemas de circulación. Y claro, lo triste es que lo viven, Marcela, y viven como si tuvieran la enfermedad. Es impresionante. O sea que, claro, van al médico y no encuentran la raíz del asunto, porque es que no es físico, está en la cabeza. Pero a veces llega a ser real el cuerpo, porque somos como yo creo que como un imán, ¿no? Y hay un poquito las personas que tienen tendencia a ser egocéntricas, pues tienen como un imán para las enfermedades, Marcela. Ellos de repente atraen sobre sí todas las enfermedades. Puede ser alergias, lo que está de moda, ¿no? Ahora en la primavera, ¿qué está de moda? Están de moda las alergias. Al polen, exactamente. al polvo. Entonces, estornudan, ¡ay no! La alergia. Y entonces, claro, van al médico, le hacen la prueba de las alergias y evidentemente alguna te va. Es mejor casi ni hacerse esa prueba. Porque yo estoy segura que yo voy al médico, me hacen la prueba de las alergias y algo tengo. Pero yo digo, mira, yo creo que es muy importante la actitud que nosotros tenemos frente a la vida. Total. La actitud, el no pensar negativamente, el no pensar, era muy típico, yo recuerdo pues nuestras abuelas, ¿no? Que conforme se iban haciendo mayor, pues parece que se volvían más negativas, más ¡ay! Tú les decías que te ibas a un viaje, ¡ay! Que no tengas un accidente, ¡ay! Que no, pero yo le decía, ¿pero por qué hemos de pensar mal? Pensemos bien, porque voy a tener un accidente. Sí, entonces es el motivo de que... Y luego al final como que terminamos atrayendo todas esas cosas. De pensar mal terminamos atrayendo esas cosas. Entonces, una actitud frente a la vida que porque muchas veces, y lo hemos hablado en este programa, los problemas reales que tenemos no son tanto en sí los problemas, sino cómo reaccionamos frente a ellos, sí. ¿No? Entonces, pues la manera como yo reacciono frente a ello, pues va a afectar. Y bueno, parece que ya tenemos con nosotros a Josep Araguas. Buenos días, Josep. Buenos días. Bueno, por fin, se nos ha hecho esperar hoy. Me estaba estresando. Créame que yo también me estaba estresando. Pero bueno, la capacidad de improvisación es buena. Josep, ¿cómo definiría el estrés? Pues yo creo que esas palabras que todos usamos y usamos con mucha cotidianidad, pero quizás es interesante recordar a nuestros radioyentes que el término estrés aparece en el siglo XVII, fijaos, hace años, y hace uso un ingeniero. Es un hombre que hace puentes. Y para demostrar qué aguante tiene el puente, va poniendo peso. Y eso le llama estrés. Lo digo porque la definición iría un poco por ahí. Claro. Es nuestra tolerancia a la presión o a la tensión que pueden producir algunos factores. Y en algunos momentos pues sucede que el puente no aguanta y se hacen fisuras. O
sea, sería la tensión psicológica, la tensión física provocada por toda una serie de factores. Uh-huh. Correcto. ¿Y podríamos decir que hay un estrés bueno, entonces? Bueno. Si es de forma puntual, el estrés es necesario. Es decir, el estrés es nuestra capacidad de reacción ante emergencias, ante imprevistos. Entonces, si es de forma puntual, tiene una función positiva porque ayuda al ser humano a reaccionar y a situarse. El problema con el estrés es que a veces no es puntual, sino que es lamentablemente un estilo de vida continuado y entonces daña nuestro organismo. Josep, ¿existen, podríamos decir, diferentes tipos de estrés según su intensidad, su duración? Se hizo ya hace años, en el año 1967, una escala de valoración del estrés, la hicieron los psicólogos Holmes and Wright, y estas personas lo que vieron es que hay diferentes factores. Por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido o el divorcio genera muchísimo estrés. Pero pusieron factores tan interesantes como hacer vacaciones. O sea, hay personas que se estresan pensando cómo o dónde van a ir de vacaciones. O sea, hay muchos factores. Lo importante es entender que el estrés lo que produce en el ser humano es una preocupación excesiva. Es decir, en lugar de una ocupación, anticipamos, como yo os oía decir ahora muy bien, rompe nuestros límites, es decir, nos hace llevar más peso del que podemos y nos produce desequilibrio. Josep, ¿qué síntomas nos pueden estar alertando de que estamos iniciando una fase de estrés? Porque yo creo que a veces podemos estar sufriendo de estrés sin identificarlo, sin darnos cuenta. Sí, cierto. Quizás si cogemos la metáfora del estrés como una novia o como una compañera, diríamos que una cosa es coquetear y la otra es casarse. Una cosa es coquetear con el estrés y otra es casarse con el estrés. Pero una de las preguntas que, por ejemplo, yo enseguida a las primeras entrevistas hago a mis pacientes es ¿qué tal duermen? Porque cada vez dormimos menos y peor. Y es un síntoma claro de que el sistema nervioso no está relajado, no descansamos, y esto tiene consecuencias tremendas para la jornada. Luego, respirar. Hay personas que les cuesta respirar en profundidad y hacen medias o cuartos de respiraciones. Hablar de forma acelerada. Hay personas que transmiten estrés solo escucharlas o solo oírlas, porque nos hacen seguir un ritmo muy rápido. Comer mal. Hay personas que en lugar de comer y masticar, engullen. Llegar tarde a los sitios y corriendo. Hay personas que les cuesta mucho la puntualidad. Falta de concentración. Este sería un síntoma más cognitivo, pero hay personas que les cuesta centrarse en las tareas que hacen y tienen constantes olvidos. Estar irritable. Este es un síntoma que se nota mucho, sobre todo trabajando en matrimonios, se nota mucho también en los lugares de trabajo. Hay personas que cada vez tienen la mecha más corta y están a punto de explotar constantemente. Y otros síntomas podrían ser ya más profundos, perder el sentido del humor. Hay personas que a lo mejor pues ya llevan meses, años sin poder reírse, alegrarse, ilusionarse e incluso una bajada del impulso sexual. Como veis, el espectro es amplísimo. Impresionante. Y, Josep, ¿cuándo podemos decir que el estrés se convierte en algo verdaderamente peligroso para la persona? El estrés avisa. Yo siempre digo a las personas que esto es como un incendio, es decir, cuando empieza a salir humo hay que tomar medidas. Lo que pasa es que la capacidad del ser humano para adaptarse incluso al estrés es tremenda. Y entonces entramos en una especie de pacto con el estrés, notamos síntomas, lo decías muy bien hace un ratito, notamos síntomas y a veces nos empastillamos. Es decir, un dolor de cabeza, pues oye, pues enseguida
gelocativo, una aspirina, un ibuprofeno, con sus consecuencias, por supuesto, en lugar de decir, oye, ¿por qué me duele la cabeza? O ¿por qué no puedo dormir? ¿Qué me está sucediendo? Entonces, poco a poco, el estrés se va instalando en nuestro estilo de vida. Y, como me decía un paciente, vivo instalado en el estrés. Uh-huh. Pero esto me decía un paciente, pero lo podrían suscribir a lo mejor en estos momentos millones de personas. Es decir, vivimos instalados en el estrés y la sensación es que, como si fuéramos con un tren de alta velocidad, nos cuesta bajar el ritmo. ¿Cree, Josep, que antiguamente, por ejemplo, en la época de nuestros abuelos, se vivía con menos estrés? ¿Que esto tiene que ver con el estilo de vida de hoy? Por supuesto. Por supuesto. Nuestros abuelos, de hecho, conocían puntualmente el estrés, pues a lo mejor cuando había alguna desgracia, cuando había alguna enfermedad, cuando había alguna guerra, pero entre otras cosas, porque la gente dormía muchas más horas. Claro. Es decir, no había televisión toda la noche, no había ni luz eléctrica, a lo mejor en algunos sitios. Y por supuesto la tecnología, con sus muchas ayudas, ha introducido estrés en el ser humano. Otro factor importante es que nuestros abuelos se movían. El ejercicio físico, la actividad física, actúa siempre como un reductor de estrés. Y nosotros ya, pues casi ya ni nos levantamos. No, ya no nos levantamos ni para cambiar de canal. Tenemos el mando de distancia, por decir algo. Correcto. Uh-huh. Tenemos tantas cosas que nos hacen hoy en día la vida tan cómoda que eso a veces juega en nuestra contra. Y Josep, ¿podríamos decir que hay personas más propensas que otras a sufrir de estrés? Pues sí. De hecho, a los que hemos a veces trabajado con recién nacidos, yo trabajé hace años con recién nacidos, ya ves, pues bebés que nacen con más tendencia de estrés. Les cuesta más dormir, les sienta a veces mal la comida, les sudan las manitas. O sea, puedes predecir que esa persona será más proclive al estrés, por no decir ya que antes de nacer, cuando está en el vientre de la madre, ha percibido ya el estrés muchas veces de la madre. Entonces hay factores que claramente son genéticos, hay personas que van a heredar un tipo de sistema nervioso que es más proclive a reaccionar con estrés. Hay factores que son educacionales, hay padres que permiten pues que sus hijos ya desde muy pequeños hagan múltiples actividades de forma simultánea. Hay familias en las cuales pues desgraciadamente hay gritos, hay prisas, hay una hiperactividad ahí constante. Entonces todo esto pues hace que aparezca un tipo de personalidad que ya la tenemos identificada, que la llamamos personalidad de tipo A. Esta personalidad de tipo A es un tipo de persona pues que es más impulsiva que la mayoría. Es una persona que más que reflexionar en sus respuestas reacciona inmediatamente y tiene más tendencia que otras personas a anticipar las cosas. Uh-huh. Y esta persona pues evidentemente tendrá no necesariamente que vivir en estrés toda su vida, pero tendrá que ser más consciente de que ella tiene más facilidad a reaccionar con estrés. Claro. Y puede que también la actitud mental, por ejemplo, personas que tienden más a ser negativas, pesimistas, ¿esto puede afectar para tener más estrés? Sí, por supuesto. El estrés y el pensamiento negativo van de la mano. Yo quiero dejar, espero no ser simplista esta mañana, pero hay expresiones que las tenemos que intentar de quitar de nuestra mente. Por ejemplo, el no puedo. La persona con muchos pensamientos negativos suele decir varias veces al día no puedo, ¿no? Quita esta frase y di que lo intentarás o que lucharás, y ser consciente de cuánto negativismo introducimos en nuestros pensamientos, en nuestro hablar y en nuestro actuar. Por supuesto, el odio, la ira, la rabia también produce mucho estrés.
El no perdonar. El no perdonar. Hoy mismo estaba leyendo en la prensa como una persona que salió del campo de Auschwitz ha sido capaz de perdonar a uno de sus verdugos, ¿no? Es muy interesante el testimonio de esta mujer. Y decía, oiga, ¿usted por qué perdona? Dice, porque es sanador, porque es terapéutico. Claro. Porque vivir sin perdonar automáticamente tensa nuestro cuerpo y nos hace segregar innecesariamente demasiada adrenalina. Comentábamos antes con mi compañera que es increíble la cantidad de enfermedades que nos puede dejar en el cuerpo el estrés, ¿no? Lo que se llaman las enfermedades psicosomáticas. Sí, exactamente. Si fuéramos capaces de visualizar que el estrés es como vivir como una bomba, con una bomba adherida a nuestro cuerpo, quizás tomaríamos más conciencia. Yo a veces le digo a las personas, usted lleva adherido a su cuerpo una bomba, o está sentado sobre un barril de pólvora. Usted no lo ve, pero se llama estrés. ¿Qué sucede? Sucede que el estrés nos hace segregar más adrenalina de la que necesitamos. Y una vez esta adrenalina va a parar a nuestra sangre, esto afecta automáticamente todo nuestro cuerpo y provoca taquicardias, provoca opresión del estómago, no nos deja respirar bien, dolores de cabeza, contracturas, etcétera. Ya digo, es una bomba casi de racimo que empieza a explotar por todo nuestro cuerpo. Por no decir que baja el sistema inmunodefensivo, somos más, las personas con estrés son más proclives a ciertas enfermedades, a ciertas infecciones, etcétera. Y Josep, la pregunta del millón, ¿qué claves nos podría dar para, en el estilo de vida que tenemos, en la sociedad en la que vivimos, prevenir el estrés, no llegar a estresarnos? ¿Qué nos diría? Pues, agradezco la pregunta porque siempre hay que tener una actitud positiva. Quizás lo más importante dejar en nuestros oyentes es que prácticamente es imposible vivir sin estrés. Esto creo que, a no ser que nos vayamos a una zona muy desértica y renunciemos a toda una serie de cosas que nos da la sociedad actual, es imposible. Vivimos en una sociedad que está estresada y que es estresante. O sea, tomar conciencia de esto me parece es muy importante. Entonces se trata de sobrevivir al estrés. Esto de fondo. Ahora, yo he pensado básicamente en 4 cosas. La primera es ser conscientes del efecto del estrés en nuestra vida. Porque a veces si no somos conscientes de algo, no ponemos remedio. Todo lo que hemos dicho esta mañana, dormir mal, comer con ansiedad, hablar aceleradamente, todo esto nos tiene que hacer conscientes de que llevamos esta bomba y que a veces no explotará, pero hay muchas posibilidades que explote. La segunda cosa, antes os oía conversar, tenemos muchas opciones y muchas actividades. Hay un concepto que es clave en cuanto al estrés, se llama priorizar. Priorizar significa poner nuestra energía y poner nuestro tiempo en aquello que consideramos que es importante. No todo aquello que es urgente es importante. Y, por lo tanto, llegar a un equilibrio entre nuestras demandas y nuestras capacidades. Qué difícil es eso, Josep. Es altamente importante porque tenemos muchas áreas en la vida, pero sí es difícil. Claro. Pero se trata de priorizar, se trata de decir, a ver, ¿qué es importante en estos momentos? O ¿qué es aquello que yo realmente necesito o quiero hacer? Claro, la persona que vive en el estrés, pues no prioriza, sencillamente reacciona. Pero es muy importante sentarse una vez a la semana, ojalá pueda ser cada día, y decir, a ver, ¿qué es aquello que considero que es importante? En tercer lugar, llevar una vida sana. ¿Qué hacemos cuando muchas veces no dormimos? No nos inyectamos cafeína porque no podemos inyectarla, pero vivimos con 5 o 6 cafés. Esto es una barbaridad. Llevar una vida donde nos abstengamos de bebidas excesivas.
limitantes. Digo, café, puede ser la Coca-Cola, puede ser el Red Bull, puede ser muchas. Josep, ¿pero un café al día sí recomendable o no? Un café al día. Un café al día nos ayuda incluso a la concentración, parece ser que tiene efecto antidepresivo, pero esto no es un abuso, es un uso. Ahora, más de 2 cafés, sinceramente, estamos ya compensando, probablemente estamos compensando una falta de sueño. Ahora, por supuesto, las drogas. Muchos estados de estrés y ansiedad están vinculados al uso de drogas. Vivimos en una sociedad no solo farmacodependiente, sino totalmente tóxica. Hacer ejercicio físico. Tenemos un cuerpo y este cuerpo obedece a unas leyes. Como les decía antes, el sencillo hecho de poner los pies en el suelo ya ayuda a nuestra circulación. Pues cómo no, andar, correr un ratito de forma relajada, a nadar, etcétera. Y salir con tiempo de los sitios. Es decir, nunca ir con el reloj a última hora. Vivir de una forma sana en general, pautas que probablemente todos nosotros sabemos. Y en cuarto y último lugar, yo diría poner límites. Poner límites. Saber desconectar. Hay personas que en estos momentos están durmiendo con el móvil al lado de la mesita. ¡Qué barbaridad! O van a comer con alguien y siguen ahí con el móvil. Saber desconectar, no solo del móvil, sino de los problemas, de aquello que nos perturba. Saber delegar. De personas que tienen estrés porque les cuesta confiar y delegar en otros. Se creen que son imprescindibles. No angustiarse por lo que quizás nunca va a suceder. Una de las cosas más preciosas, más antiestresantes que Jesús un día dijo a sus discípulos era que no se preocuparan por el día de mañana. Es que, Josep, muchas veces tanta preocupación por el mañana y nos olvidamos de vivir el presente, no disfrutamos el día a día. Claro. Y esto decía Churchill y tenía toda razón, dice, por la mayoría de cosas que me preocupan en mi vida nunca han sucedido. Y nosotros nos preocupamos del mañana, del año que viene, dentro de 30 años. Y después renunciar al éxito. El éxito llega a ser una dictadura. Y vivimos en una sociedad altamente competitiva, donde el no tener éxito, el no tener pareja, el no tener cierto estatus, el no tener cierto físico, bueno, ya ves, aquí para varios programas, supongo. Muchísimo. Pues pero, todas esas pautas nos pueden ser de mucha ayuda. Pues Josep, yo por lo menos he tomado muy buena nota, espero que nuestros oyentes también, porque lo necesitamos, poner en práctica estos sencillos, pero muy interesantes consejos, y le agradecemos muchísimo su tiempo aquí en Nuevos Comienzos y un abrazo muy fuerte, Josep. Igualmente, tengáis un buen día. Gracias. Adiós.